Un abrazo a todos los miembros de este grupo Instrucción Teológica. En esta ocasión vamos a tener la sexta ponencia del tema general analizando ideologías políticas con la escritura. Y este sexto tema se llama el imperialismo. Es un tema muy importante de comprender para hacer el análisis de la geopolítica presente, de los acontecimientos mundiales. Bueno, hacer las diferencias entre los imperios mundiales y cómo funcionaron, pero a la vez el sistema del imperialismo y el tema del colonialismo. Es algo muy importante que vamos a tener, de modo que creo que es una temática muy importante que el presbítero Iván García de República Dominicana estará compartiendo en esta ocasión. Él es una persona, es un académico y con formación también ministerial importante, de modo que yo creo que vamos a tener pues una exposición muy importante, analizarla y digerirla a la luz de los acontecimientos presentes. Saludos y espero que todos puedan participar. Que Dios les bendiga de una manera maravillosa a cada uno de mis amados hermanos de este maravilloso, excelente grupo que es un grupo dirigido por mi hermano Pastor Salomón. Un grupo excelente, siempre están compartiendo materiales importantísimos. En esta oportunidad me toca a mí expresar un tema muy importante que tiene que ver mucho y que está de la mano con condiciones y situaciones que en el transcurso de la historia nos han marcado grandemente. Damos agradecidamente la introducción dada por nuestro hermano Pastor Salomón Tuyub, el cual da una introducción de manera magistral, dándole la introducción y bienvenida a un simple hermano en Cristo con cada uno de ustedes. Y aprovecho esta oportunidad para, en este maravilloso grupo de instrucción teológica, compartir una sección que desde un punto de vista evangélico cristiano o de un punto de vista cristiano podemos entender que quizás tiene poco o poca relevancia. Esto muchos incluso consideran que cuál es el propósito principal de hablar sobre este tema, que es el imperialismo, pero tenemos que tener claro algo, y es que todo lo que conlleva el cambio histórico, trascendental y cultural entre las diferentes tipos de intervenciones del hombre con relación a su imperio tiene mucho que ver con el propósito de Dios para con el hombre, para con las naciones, para con los imperios que han ido surgiendo. Recordemos que el hombre, desde que comenzó a tomar auge en la tierra, comenzó a sentirse autosuficiente, poderoso y hasta considerarse en muchas ocasiones en diferentes imperios un dios, donde se creía que por su propia fuerza, por su propia conquista, por su propia adquisición de poder y tierras y dominio sobre otras naciones, podía considerarse de que como él no había otro. Y vemos en la Biblia cómo se han plasmado algunos de estos líderes, hombres que surgieron en el transcurso de la historia. Entonces, hablar del imperialismo es algo vital que tiene que ver tanto con la historia bíblica como algunos acontecimientos de la humanidad que van a causar un impacto y han causado impacto en nuestra historia, tanto en la historia del Medio Oriente como en las que nos compete. Con relación a esto tenemos que tener claro algunos conceptos, ideas y el significado en sí de lo que esta palabra o esta descripción de imperialismo está consistiendo. Entonces, para hablar sobre el tema y sin más preámbulo, vamos a dar algunos detalles y hablar de imperialismo sin dar una definición un poquito concreta de lo que es esto. Conocemos el imperialismo como una doctrina política que establece una relación jerárquica entre dos naciones. Una nación domina y ejerce autoridad sobre otra. Esta denominación puede darse mediante técnicas de colonización, poblamiento, explotación económica, presencia militar, o mediante subordinación cultural, también llamada como culturización. Hemos visto que a través de la historia
Esto ha sido uno de los entes más importantes con relación a lo que es el imperialismo, donde grandes conceptos de naciones y poderes intervienen sobre otros. Y esta extensión de dominio del país sobre otro, por lo regular, es conocido en el imperialismo como metrópolis. Y dichos territorios conquistados son las colonias. Por eso hay un término que dice que tanto el imperialismo como el colonialismo son términos que van de la mano, aunque ciertas similitudes se pueden ver en ello y por lo regular muy parecidas, tienen ciertos detalles que distinguen el uno del otro. Es importante destacar de que esto tiene mucho que ver con lo que es la expresión de lo que se ha dado en el transcurso de los tiempos de un imperio o metrópoli sobre una colonia o lugar o tierra conquistada por el otro, donde es impuesto, como ya lo hemos dicho, el poder del uno sobre el otro, incluyendo no solamente una conquista de terreno, sino también una conquista transcultural, cosas que hemos visto también, no solamente a través de la historia, sino a través de lo que la Biblia nos habla concerniente a lo que es el pueblo de Dios, lo que ha sufrido en diferentes ocasiones el pueblo de Dios con relación a el imperialismo. El imperialismo también tiene diferentes términos y uno de los términos que también se utiliza o se refiere es al periodo de la expansión de las potencias europeas que tuvo lugar entre lo que es el siglo XVI y el siglo XX, que llevó a lo que es la creación de grandes imperios del alcance mundial. En esa etapa los grandes reinos europeos establecieron centros políticos, económicos y militares, tanto en América, en África y en Asia, para lo que es la apropiación de todo tipo de recursos. Los procesos más agresivos que podemos ver en este tipo de imperialismo pueden ser identificados con la conquista y la colonización de América en lo que es el siglo XVI y el siglo XVII. También podemos ver lo que es el establecimiento del comercio transatlántico de esclavos entre el siglo XVI y el siglo XIX. Es también lo que es llamado como lo que es el reparto de África entre el XIX y el XX. Además, en algunos estudios históricos se ha podido encontrar lo que es la expresión la era del imperialismo. Y para poder tener una claridad con relación a lo que es definir lo que es el proceso en sí, de lo que es la radicalización de la competencia de los imperios europeos entre el 1870 y el 1914, que lo que es el desemboque en el estallido de la Primera Guerra Mundial del 1914 y 1918. Estas fechas y estos puntos a resaltar dan a denotar cómo en el transcurso de la historia nosotros hemos visto cada uno de estos elementos. Quiero hacer una pequeña intervención con relación a estos términos, estos términos utilizados para el imperialismo, cómo se desembocó tanto en la época pasada como en nuestra época, hacer un énfasis de algunos desgloses con relación al imperialismo y enfocarnos en dichos desgloses en cómo afectó o cómo podemos ver vislumbrado en los tiempos bíblicos estos términos del imperialismo. Y por ende, para tener claro el imperialismo, tenemos que definir lo que fueron las causas que promovieron al imperialismo. Muchos quizás pensemos que el imperialismo surgió por algún capricho, alguna idea. Todo nace por cuestiones de intereses y por eso se le llama doctrina o doctrina política, porque siempre hay intereses de por medio, compró a lo que es el beneficio del imperio que conquista a lo que quiere obtener. Y algunas causas del imperialismo es, el primero de ellas es el motivo económico, y es la necesidad de materias primas y bienes comerciales que llevó a que los países europeos se dedicaran a lo que es la adquisición de nuevos territorios. Además de la apropiación de los recursos en los espacios conquistados, los imperios imponían formas de producción y extracción con la mano de obra local y a su vez la recolección de impuestos de los nuevos súbditos.
Entonces, tanto lo que es el motivo que podemos encontrar aquí, vemos un interés económico. También estaba lo que era la competencia imperial. Los diversos imperios europeos que existían competían entre sí el poder que estos tenían, la influencia y el control de lo que eran las rutas marítimas y de los recursos económicos. Esto también implicaba mucho lo que era la disputa de territorios dentro de Europa y especialmente la competencia en la adquisición y explotación de los territorios en África, América y Asia. Es importante destacar que esta competencia imperial tenía mucho que ver, tomando en cuenta también uno de los imperios antiguos, como lo que es Egipto. Su ruta principal comercial estaba partiendo de lo que era el río Nilo, era su fuente principal, y uno de sus dioses considerados partía de allí. Entonces es importante destacar de que el imperialismo fue movido por lo que es las causas primordiales. Otra causa muy conocida era lo que era la exploración del mundo y de la ciencia, el auge de lo que es el racionalismo y la capacidad del ser humano de transformar la realidad a su alrededor. A esto se le conoce como ciencia y tecnología. Esto requería nuevos materiales que conocer y procesar, para así acumular un potencial industrial que le diera una ventaja por encima de los demás imperios, destacar. Y esto era una de las cosas que podemos vislumbrar incluso en el Antiguo Testamento. Recordemos al rey Salomón. Se dice que el rey Salomón fue un hombre rico. Cuando entendemos la palabra de riqueza, creemos que solamente se está refiriendo a propiedad económica o monetaria. Como les decía, mis amados hermanos, muchos entienden que el rey Salomón, cuando decía que era uno de los hombres más ricos, pensaban que era solamente para referirse a lo que era la parte monetaria. Recordemos que todas las riquezas que este rey fue adquiriendo, cada una de las cosas, también incluía lo que era el saber. El rey Salomón fue un personaje que caló y trascendió en las culturas adyacentes a su poder o a su reinado, donde influyó en muchos de estos imperios. Y entre esos imperios estuvo el imperio egipcio, donde el mismo Salomón, en sus escritos, según historiadores, están compuestos por lo que son algunos saberes. Recordemos que el libro de Proverbios, conocido como el libro de los saberes, el libro de los dichos, un proverbio era conocido como un dicho. Entonces el libro de Proverbios se dice que no fue totalmente su autoría de su propio intelecto, sino que está compuesto de algunas riquezas literarias de su época. Y incluso algunos historiadores han destacado de que parte de las sabidurías de Amenemope, son algunos escritos hechos de origen egipcio, están plasmados allí, están plasmados en lo que es los proverbios del rey Salomón. Y estamos hablando de información datada de miles de años de antigüedad, mucho antes de que el mismo rey Salomón incluso naciera. Y él lo que hizo fue adquirir y adoptar ciertas sabidurías e incluirla en el libro de los proverbios. Esto ha sido confirmado por algunos grandes historiadores, dando a entender de que el imperialismo no solamente era darse a conocer por la cantidad de tierra adquirida, sino por los avances que esto adquiría en lo que era la ciencia y el saber. Otra causa del imperialismo que podemos encontrar es lo que se le conoce como el etnocentrismo. Y esto no es más que la ideología imperante en que Europa establecía la superioridad entre todos los europeos sobre el resto de las sociedades. Los rasgos que caracterizaban su forma de vida eran vistos como parámetro de civilización y progreso. Frente a esta, lo que es la dinámica social de las diferentes partes del mundo, con esta ideología se excusaba lo que es el proceso de aculturización o imposición de cultura y eliminación de costumbres locales. Recordemos que el mismo término que conocemos nosotros como paganismo son conceptos, corrientes, que por lo regular el término pagano viene del término silvestre. Entonces,
Hoy en día nosotros utilizamos mucho el término pagano, 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 paganismo, paganismo, y no hemos detenido a comprender el origen de esta frase o de esta palabra. Y este término tiene una raíz imperialista, ya que los imperios, al subyugar una corriente cultural, una corriente de costumbres y raíces de una nación oriundo de una tierra, se encargaban de tildar como pagano o silvestre ciertas costumbres para poder erradicar dichas corrientes e inculcar sus corrientes. Entonces el término pagano, que es conocido como silvestre o de campo, era un término para desplazar, condenar, omitir y que se le resta importancia a ciertas costumbres que tendrían mucho lo que es el arraigo cultural de la nación que era subyugada. A veces estas corrientes se mantenían con fuerza en algunos círculos y para que estas personas vean eso, le utilizaban el término paganismo. Entonces, el etnocentrismo era un término que tenía que ver con lo que era una de las causas principales del imperialismo. Es importante que tengamos claro cada una de estas causas, ya que podemos ver parte de algunas de estas descripciones con relación al movimiento imperialista. Bien, hermanos, continuando y cabe destacar alguna parte muy importante y algo de lo que hablábamos al principio es con relación a lo que es el imperialismo y el colonialismo. Y es muy importante que hablemos de estos dos términos, ya que los términos de imperialismo y colonialismo se ha utilizado muchas veces como sinónimos. Sin embargo, algunas veces algunos especialistas lo utilizan de maneras diferentes. Y es bueno destacar que por lo general dentro de la historiografía se utiliza el término imperialismo para hablar de lo que es la ideología y el periodo y la imposición de los imperios europeos en el resto del mundo. Entonces, además, es bueno enfatizar que la etapa que abarca la aceleración de la competencia europea por el control del territorio mayormente se data en lo que es entre el 1870 y el 1914. Por su parte, el término colonialismo suele emplearse con mayor frecuencia para hablar específicamente en el proceso a través del cual un Estado extranjero logra imponerse sobre un territorio. Es decir, que hace referencia a lo que es el mecanismo de explotación que la metrópoli, Estado colonial o imperial, establece sobre la colonia, territorio conquistado o colonizado. Tiene ciertas similitudes, pero solamente tiene que ver con el terreno. Algunos autores argumentan que lo que es el imperialismo puede darse sin el colonialismo. En ese caso se utiliza el término imperialismo para hablar de lo que es una denominación o una dominación imperial a través de lo que es la imposición de una relación desigual entre dos estados soberanos. En cambio, se utiliza el término colonialismo para referir a un estado imperial que suprime la existencia del estado sometido o solo permite su existencia como un estado colonial, ya sea colonias que pertenecen al estado imperial, no como una colonia independiente, ya que al pasar a esto, ahí se incluye. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Entonces, aunque todavía pareciera lo que es una cierta similitud o que pueden ser lo mismo, es bueno que tengamos algunas diferencias y presentemos algunas diferencias clave. Y para eso quiero mostrar un cuadro y el primer cuadro que podría mostrar es el siguiente. Primero, definir lo que es el aspecto sobre lo que es cada una de la descripción. Por ejemplo, en el aspecto de naturaleza, el imperialismo se basa en lo que es la dominación indirecta o influencia externa. Y en el aspecto de naturaleza, el colonialismo ya lo que se basa en lo que es un control directo con asentamientos permanentes. Y en el aspecto del método del control, el imperialismo, a través de cuerpos políticos, comercio o militarización estratégica, se define el método del control.
más el colonialismo mediante la ocupación física y administración directa. En el aspecto presencia física, el imperialismo no siempre requiere presencia permanente en el territorio, mas sin embargo, el colonialismo implica lo que es un asentamiento o la administración directa en el territorio. En el aspecto propósito principal, el imperialismo controla recursos, mercados y estrategias geopolíticas. Y el colonialismo explota recursos naturales y humanos, estableciendo nuevos asentamientos. Y en lo que es el aspecto ejemplo histórico, el imperialismo, por un ejemplo japonés en Asia Oriental en el 1931 y el 1945, y el colonialismo utiliza lo que es la colonización británica en Australia. Estos son algunos ejemplos históricos que podemos ver, y podemos ver algunos otros ejemplos históricos a través de la historia en la Biblia. Voy a mostrar aquí este gráfico lo voy a dejar plasmado debajo del audio, de lo que es el audio que estoy dejando, para que se sepa que esto va de la mano con eso. Así que continuamos con las demás exposiciones. Mis amados hermanos, continuamos lo que sería ya el imperialismo y el capitalismo. Es importante que mencionemos esta parte para poder detallar cada uno de los desgloses que vamos a estar viendo. Esto tiene que ver mucho con lo que es la introducción que estoy haciendo con relación a lo que es el imperialismo. Y muchos autores argumentan que el imperialismo fue un factor decisivo para lo que es el desarrollo de la revolución industrial y la consolidación del capitalismo a nivel mundial y a nivel conocido como internacional. Las diferentes naciones europeas consiguieron así lo que son las fuentes energéticas y los recursos necesarios para el desarrollo industrial a través de la expropiación de territorio y riquezas de las naciones sometidas. Cada uno de estos elementos fueron importantes para lo que es crear aquellas herramientas que hoy en día conocemos parte de nuestra sociedad. Entonces, aunque nos estamos adelantando ya un poquito más hacia acá, hablar de lo que es la era industrial, estamos hablando de nuestros tiempos, estamos hablando de nuestra era. Aunque ahora mismo estamos en la era tecnológica, todavía prepondera mucho algunos conceptos industriales, algunos conceptos industrializados. Y entre esos contextos industrializados conocemos lo que es la educación. Pero esta expropiación que acabo de hablar de hace un ratito generó lo que es una desigualdad estructural o una desigualdad de estructura que estableció la superioridad política y económica de las potencias occidentales por sobre los países sometidos, especialmente en relación con África y América Latina. Y a través así de los tiempos, esta desigualdad entre las potencias imperiales y las colonias que se consolidó, tan así que podemos ver que incluso luego de la caída del imperialismo, a mediados del siglo XX, los países que se vieron sometidos a los imperios siguieron sufriendo sus consecuencias hasta la actualidad. Y cuando me refería de que, aunque nos estamos refiriendo en algunos términos actuales, cabe destacar de que el imperialismo fue uno de los movimientos o uno de los procesos que promovió lo que conocemos hoy en día del capitalismo, y que es más, del capitalismo ha traído como consecuencia algunos otros tipos de movimientos, y parte del movimiento capitalista que nació en la era industrial y conocemos hoy en día es la educación. La educación capitalista que partió de la era industrial se ha mantenido en la actualidad. Recordemos que los hechos trascendentales e históricos han repercutido en la historia y repercuten todavía hasta el día de hoy. Conocemos que en la era industrial hubo muchos cambios trascendentales que afectaron parte de nuestro desarrollo y nuestra forma de desempeñarnos como individuos, como personas. Y no quisiera hablar mucho al respecto, ya que solamente estoy dando a manera introductoria un ámbito general desde la perspectiva descriptiva de lo que es el imperialismo hasta la actualidad, con algunos conceptos, corrientes y movimientos que se describen
a través de la historia con relación al concepto imperialista. Cabe destacar que el imperialismo eh, es algo que ha sido, es y será parte del ecosistema del hombre detrás del poder. Aunque ya de manera quizás no similar como en la antigüedad, pero hablar de imperialismo vemos vestigio del mismo en la actualidad con algunos conceptos y corrientes, ya que el capitalismo se ha convertido en parte de toda la población mundial y sin él incluso muchas sociedades, potencias y poder no se considerarían nación sin esto. El capitalismo ha calado los corazones de la gente hasta el punto tal que el capitalismo parte de sus corrientes y raíces. Una de las secciones importantes es el consumismo, donde el hombre, por causa de su sed, por causa de su deseo de poder y su deseo de tener cosas, comodidades, surgieron de esto. Antes me he encontrado con muchas figuras en las redes, cómo se figuraban las cosas antes y cómo se figuran hoy en día. Si vemos cada una de las cosas que por lo cual usted y yo muchas veces nosotros peleamos, trabajamos, estudiamos, es para buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio desarrollo, y esto no es más que un desempeño doctrinal del mismo capitalismo. Entonces es importante que tengamos clara cada una de estas secciones explicadas a través de estos audios para entrar en materia de algunos detalles de algunos sistemas imperiales que preponderaron desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Así que yo espero que con estos audios introductorios podamos dar unos cuantos detalles a resumen de una manera general sobre el imperialismo, y estaremos continuando los siguientes audios, las otras partes correspondientes con relación a la estructura, lo que estaremos tratando, cada uno de los detalles de los imperios y los sistemas imperialistas aplicados a través de la historia. Dios le bendiga. Gracias al exponente de esta semana por exponer estos días pasados el tema de los grandes imperios antiguos, que nos ilustra el tema del poder, ¿no? El poder del hombre sobre el hombre, más allá de su propio pueblo, más allá de su propia tribu. Y pues tenemos los imperios antiguos, luego que culminan con Roma, luego los imperios que se expandieron a lo que conocemos como América, ¿no? Al occidente, como fueron España, Portugal, Inglaterra, y en su momento, pues también los chinos, los imperios modernos como Japón, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio ruso, ¿verdad? Que dominaron otras naciones físicamente, tuvieron pueblos, ¿no? Y en la actualidad, pues se habla de los países imperialistas. Desde el lado de la izquierda, sobre todo, se cuestiona el tema de los imperialistas, refiriéndose, por ejemplo, a Estados Unidos como un imperio. Y aquí sí vale la pena, pues, precisar algunos detalles que tienen que ver con las características de lo que es un imperio, ¿no? Cuando hablamos de un imperio territorialmente que tiene colonias, pues ya no hay ese tipo de imperios, ya no existen de esa manera, pues. Está China en su expansión, está Rusia en su expansión, Estados Unidos que tiene algunos estados libres asociados, como Puerto Rico, pero hablar de Estados Unidos como un imperio lo es desde el punto de vista político, lo es desde el punto de vista económico, tiene cierta hegemonía sobre el mundo, pero no tiene naciones bajo su control. Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? De México, no se anexionó a México, no lo controló, o lo que es ahorita Estados Unidos, ¿no? De una manera bélica por las armas,
Por ejemplo, compró Alaska a los rusos, compró Florida a España, le compró a México o al presidente de México una parte del territorio. Podía haberlo tomado por la fuerza porque plantó su bandera en la capital mexicana. Allí está el evento de los niños héroes de Chapultepec, que habla de esa derrota donde Estados Unidos entró por Veracruz y llegó hasta México. Y se pudo quedar con todo el país de México, pero pues no lo hizo porque pues se tenía que llevar también a los mexicanos con todo y la tierra. Y pues si fuera una colonia lejana, pues a lo mejor sí, pero como parte de su país, pues con la parte que se llevó creo que era menos poblada y más ya influenciada por la cultura americana, entonces pues era más fácil de enculturar de adaptar, pues es como a tu casa, no puedes meter personas, pero al final te pueden crear un problema cultural, ¿no? Y le ha pasado a Estados Unidos que tanto el pueblo de color o afroamericanos como hispanoparlantes pues, le han alterado su propia cultura anglosajona, ¿no? Pero realmente hablar de Estados Unidos como un imperio no llena las características, cuando menos de los imperios de la antigüedad, que era poner una tasa impositiva a las otras naciones. Tenían que pagar con oro, con plata, con materia prima, con insumos al poder conquistador, ¿verdad? En este caso, pues hablamos de países que tienen dominio sobre otros desde el punto de vista económico, comercial, con ciertas preferencias, y el terreno pues es muy amplio para comentarlo, ¿no? Es bastante amplio. Yo aquí lo que me gustaría mencionar es que en el tema político, como en cualquier otro tema, no hay vacíos de poder. Si no lo llena un país, lo va a llenar otro país. O sea, ¿quién va a dominar políticamente, militarmente, económicamente a los demás? Pues quien tenga el poder para hacerlo. Y ese va a ser bueno o malo, o muy malo, o poco bueno, o sea, depende. Entonces, prácticamente lo que uno tiene que saber es que si uno no es una potencia como país, otro país va a ejercer influencia sobre uno de control. Y ese van a ser, fácilmente hablando ahorita, pues los chinos, los norteamericanos, los rusos, y uno tiene que decidir qué países con quiénes puedes negociar de una mejor manera, ¿no? Con quiénes puedes, o sea, quiénes te van a hacer respirar mejor o te van a permitir desarrollarte hasta cierto punto. Y obviamente el crecimiento es el que va a permitir que te desligues cada vez más de quienes tienen algún tipo de control sobre ti, ¿verdad? Entre más crece un país, más se prepara, más se desarrolla. O sea, yo soy el responsable como pueblo, como país, de crecer, desarrollar, madurar, prepararme y eliminar aquello que me oprime. Eliminar me refiero a quitármelo de encima políticamente, económicamente, militarmente, pero, o sea, no es como que va a llegar solito. O sea, yo tengo que luchar por eso, tengo que esforzarme por eso. Si yo no tengo el conocimiento, no tengo la economía, no tengo las ganas de luchar, pues otro va a tomar control de las cosas que yo hago. Y eso pasa en los pueblos, pasa en las colonias, pasa en las familias, pasa en el gobierno, pasa en los países. Es una cuestión de que alguien asume el control de los demás porque los demás lo permiten o porque a los demás no les interesa. En los estados modernos se habla mucho de el tema de la autonomía de los pueblos, la soberanía de los pueblos y la libre autodeterminación de los pueblos. Pero bueno,
Eso es en cuanto a la concepción de lo que es un Estado moderno. Cada Estado tiene su propia legislación, su propio territorio, su propio idioma, su propia economía, su propio pueblo, sus propias leyes. En teoría, yo soy autónomo y soberano, pero mi soberanía como nación y como Estado, que se rige dentro de esa soberanía, pues yo tengo que hacer que eso se cumpla, hacer que eso se cumpla. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy, por ejemplo, entremos al tema del presidente Trump y el tema de las cosas que nos pueden preocupar a los mexicanos sobre nuestra soberanía, sobre el tema del Golfo de México, sobre el tema de la inmigración? Bueno, recordemos que Estados Unidos no tiene interés en venir y conquistarnos como nación. Lo que tiene interés es que si somos vecinos, cómo le perjudica o le beneficia a nuestra vecindad. Por ejemplo, si yo tengo yo tengo una propiedad, tengo mi propiedad pegada a la de un vecino, y un tercer vecino tiene necesidad económica y pasa por mi propiedad para meterse a la propiedad de mi otro vecino, de mi vecino del norte, mi vecino del sur, pasa por mi propiedad y brinca el cerco, no se va por enfrente, no toca la puerta, no le dice a mi vecino del norte que está mejor económicamente, que necesita una tacita de azúcar o que necesita un préstamo de algo, que necesita ayuda o que si no tiene trabajo, y se mete por detrás, por el patio de atrás, usando mi patio. Entonces mi vecino, que no necesita en ese momento un trabajador porque ya lo tiene, ya alguien llegó primero y le está ayudando más lo que él hace, y ahorita ya sabe que si tiene más trabajadores le va a crear un problema de liquidez, ¿cómo les va a pagar? Entonces me dice a mí, oye vecino, tú estás permitiendo que el otro vecino se meta por detrás, no se meta por el frente, y tú no lo estás metiendo, pero tú estás mirando que está pasando por tu propiedad y tú no le dices nada. Entonces, controla la gente que pasa por aquí, no permitas que pasen. Y bueno, en nuestras cuestiones políticas decimos, no, pues nosotros derechos humanos dice que tenemos que pues tolerar esto y darle paso. Bueno, entonces mi vecino del norte dice, ok, entonces todo vecino tuyo que pase por tu terreno para mí, yo lo voy a devolver a tu terreno, porque por allí pasó. Lo voy a devolver. Y entonces lo que quiere hacer esta administración es que todo extranjero que pase por territorio mexicano, pues lo van a devolver a México y a ver qué hace México con esos miles y miles de personas que quieran pasar. Y uno diría, no, pues que nos devuelvan nada más a los mexicanos. Pues sí, pero todos los demás también pasaron por tu tierra. Entonces quédate en México. Entonces eso nos parece a nosotros injusto porque el problema no lo creamos nosotros. El problema es externo, nosotros somos de paso. Pero aquí el problema crítico para el gobierno mexicano y para nosotros es que nosotros no creamos el problema, pero sí estamos permitiendo que el problema que viene del sur de inmigración le afecte a un tercer país, y ese tercer país dice, bueno, yo te devuelvo el problema a ti, a ver tú cómo lo resuelves. Tú quieres que yo resuelva un problema de derechos humanos en mi país, pero yo no puedo. Te lo devuelvo a ti y tú resuélvelo. Y pues obviamente tampoco nosotros podemos como país resolver problemas de un tercer país, un problema que nosotros no creamos. Y que pudiéramos ayudar a resolver con esta generación, pero si del país donde viene el problema nunca lo resuelven, pues siempre van a ser países expulsores. O sea, cada ciertos años en Estados Unidos regularizan a millones, pero después de 10, 20, 30 años vuelve a haber otra vez millones de ilegales. Es un cuento de nunca acabar, porque los países que echan fuera a sus propios ciudadanos no resuelven sus problemas. Y como no lo resuelven, le cargan ese problema económico, social, político a otro país que está mejor. Y ese país dice, ya no puedo, ya basta, ya no está bien. Y entonces nos devuelve a nosotros el problema. Entonces, no es tan fácil de resolver.
No es tan fácil de resolver el problema. Aquí es también muy interesante notar que en el caso de Estados Unidos es el país tal vez en el mundo que más eh, personas legalmente recibe de otros países. Mi hermana mayor tiene 71 años, 72, acaba de sacar visa para ir a visitar a su hija. No tiene economía, es pobre. Cuando va y hace la cita y la entrevista, le preguntan a qué se dedica. Dijo, yo soy ama de casa y estoy pensionada. Que tiene una micro pensión, pero no le preguntaron más. Y le preguntan, ¿para qué quiere la visa? Bueno, es que mis hermanos y mis hijos todos tienen visa, yo soy el único que no, la única que no tengo, y cuando ellos vienen a visitar Estados Unidos o van, yo soy la única que me quedo en casa porque no tengo visa. Ah, ok, le dieron la visa, porque es una persona mayor, no va a ir a trabajar, pero llevaba papeles de su propiedad, ni se lo pidieron. Su hermana ya tiene visa para entrar a Estados Unidos. No dijo que tiene una hija en Estados Unidos, simplemente que sus hijos y sus hermanos tienen visa, cosa que es totalmente cierto y verificable. Entonces, Estados Unidos es un país que recibe muchísima gente legalmente, muchísima gente, y mucha de esa gente se queda a trabajar allá. El problema que Estados Unidos manifiesta es con la inmigración ilegal. Y eso es un derecho que tiene Estados Unidos. A lo mejor no se oye bien que uno, como yo, como mexicano o de otro país, defienda a Estados Unidos, pues no lo defiendo. Hablo yo del derecho. Mi país tiene el derecho de hacer lo mismo, de cerrar la frontera si entrara demasiada gente a México cuando ya no pudiera sostener. Ahora, el presidente anterior decidió que los que venían de Venezuela, por ejemplo, darles una tarjeta para darles un pago mensual solo por regresarse a su país. Y yo como mexicano digo, pues qué bueno para los venezolanos. El problema es que con mis impuestos le están dando a otra persona mi dinero para que esa persona se regrese a su país, pero el problema no es mío, ni de mi gobierno, ni siquiera de ese venezolano, es de un gobierno que está creando un problema de expulsión. Entonces, qué bueno que se les ayude, pero ¿por cuánto tiempo? Y cuánto tiempo se va a hacer y a qué costo, ¿no? Entonces, es una cuestión a veces de compasión, pero ¿estoy ayudando a las personas correctas? ¿Estoy ayudando a resolver el problema de ese país? O sea, son muchas las preguntas que te tienen que hacer. Son situaciones complejas. Con las nuevas órdenes ejecutivas que está dando el presidente Trump, Donald Trump, está creando inquietud en México con el tema de al declarar terroristas a los grupos del narcotráfico y que en ese si hay riesgo de una invasión. Yo diría, hay riesgo de una intervención. Intervención siempre ha habido en México, de diferentes países, no solo de Estados Unidos. Una intervención discreta, disimulada, pero siempre las hay, ¿no? Los países que mandan espías a otros países, pues es un tipo de intervención, ¿no? Pero ya una intervención militar directa no sería contra el gobierno, no sería contra el pueblo, sería contra este tipo de grupos armados. Ahora, hablar de la soberanía es decir que ningún país debe intervenir sin mi permiso y que todo lo tengo que resolver yo, pero yo me pregunto, ¿soberanía? ¿Qué soberanía tenemos los mexicanos cuando no podemos salir en la noche porque hay demasiada delincuencia? ¿Qué soberanía tenemos cuando a un comerciante que apenas va comenzando ya se le pide derecho de piso? ¿Qué soberanía tenemos cuando hay leyes que perjudican a los ciudadanos y benefician a terceros o a delincuentes? ¿Qué soberanía tenemos cuando el delincuente nos ataca y vamos a pedir ayuda al gobierno y el gobierno no nos ayuda? Al contrario, nos va peor. Pues, ¿qué soberanía tenemos? Entonces, cuando hablamos de soberanía, hablamos de autonomía en la familia. Entonces, si hablamos de soberanía de un pueblo, de una nación, pero en la realidad el pueblo está cautivo por otras fuerzas, pues uno lo que quiere es que lo libere quien sea, ¿no?
y el narcotráfico y los delincuentes nos tienen oprimidos. Y si alguien nos libera, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero esa persona que quiere venir acá no quiere venir a liberarnos a nosotros, quiere venir a destruir una fuerza que está invadiendo su propio territorio con productos que dañan su salud. Entonces le pide a nuestro gobierno que intervenga para resolver eso. Y si no, él lo va a resolver. Su proyecto no es intervencionista para conquistarnos ni nada de eso. Su proyecto es de allá de contigo viene, es como un incendio que me está afectando a mi terreno y el humo me está afectando y le decimos al vecino, apaga esa fogata, si tú no la apagas yo la voy a apagar porque me estás contaminando a mí, estás contaminando mi casa, hay peligro de que se queme mi casa, incluso ya el fuego ya entró a mi terreno, entonces si tú no apagas el fuego, yo voy a entrar a tu terreno a apagar el fuego. Entonces es un problema de supervivencia de ese país donde su interés está siendo afectado y va a afectar la soberanía de otro país en cuanto a decir, si tú no lo resuelves, yo voy a entrar a resolverlo, pero una invasión, pues no es viable ni políticamente va a funcionar así. Lo que se habla es de una intervención, ya sea por espacio aéreo, ya sea por descubrir blancos estratégicos y con drones o con alguna fuerza expedicionaria, incluso autorizada por el gobierno mexicano o no, para acabar con esos enclaves de poder de lo que ahora se llaman terroristas. Entonces yo no digo que es bueno ni malo, el tiempo dirá qué va a ser. Yo creo que es bueno acabar con el crimen. Creo que es malo que lo haga un país extranjero. Creo que debe de hacerlo el propio. Pero si el propio está inhabilitado, si el propio está coludido, si el propio está que no tiene la capacidad o no tiene la intención o no tiene la inteligencia o no tiene los recursos, bueno, otro viene y lo hace pues ojalá que sea para bien, pero invasión, así estrictamente hablando, no creo que los mexicanos deberíamos de preocuparnos por eso. Yo veo una duda en cuanto, o la gente se pregunta por qué Estados Unidos le quiere cambiar el nombre al Golfo de México, si, si y le quiere llamar el Golfo de América. Y usar la palabra América no por el continente, sino porque son los Estados Unidos de América, ¿no? Y pues habría que ir a la historia, ¿no? Se llama Golfo de México porque en el tiempo del virreinato, cuando éramos colonia española, y allí anexo yo un pequeño mapa, ese golfo era exactamente el golfo, ¿no? De la Nueva España. Era el golfo de lo que después se convirtió en el país de México. Entonces este virreinato, al convertirse en México, pues el Golfo se llamó Golfo de México porque realmente, pues todo el Golfo le pertenecía prácticamente a la circunferencia del país. Entonces, sí es Golfo de México, históricamente es el Golfo de México. Cuando se independiza México, pues Florida queda aparte. Entonces, la Florida fue comprada a los españoles por Estados Unidos. Ya en ese momento, parte del Golfo de México quedó en esa área. Luego, cuando se anexiona lo que es Texas y toda esa parte de los estados que colindan con el Golfo de México, pues entonces ya gran parte, si vemos un mapa moderno, pues gran parte del Golfo de México está en Estados Unidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la mitad del Golfo da cara a Estados Unidos y la mitad da cara a México y la otra parte pues da al área donde está Cuba, donde está esa otra parte, ¿no? Para ese lado. Entonces lo que es el Golfo, lo que es la rueda territorial, lo que es el macizo continental, pues la mitad del Golfo está en México y la otra mitad ya está en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que se llame Golfo de México? Pues ningún problema.
que le quieran cambiar a Golfo de América, porque a ellos esa parte del Golfo les da a ellos, pues yo tampoco veo ningún problema. Para mí es innecesario, totalmente innecesario cambiarle el nombre, porque siempre se ha llamado, pues primero, no siempre, pero bueno, nosotros ya lo conocimos como el Golfo del Virreinato de la Nueva España y después Golfo de México. O sea, los nombres cambian de acuerdo a la geografía política y la geografía del poder. Y si ellos quieren llamarle Golfo de América y nosotros le seguimos llamando Golfo de México, pues no hay ningún problema porque son las dos cosas, es un Golfo de México y es un Golfo de América en este momento. Yo no veo ningún problema con que se cambie o no se cambie, se me hace totalmente innecesario que se cambie el nombre, pero si se cambia, pues a nosotros en qué nos perjudica, no nos perjudica en nada. Para nosotros seguirá siendo el Golfo de México, independientemente de cómo otros quieran llamarla. El caso de Texas, casi no tenía población mexicana y se permitió la entrada a norteamericanos a Texas, asentamientos, y en su momento Texas crea su propia independencia. Texas quería ser un país propio, independiente de Estados Unidos y México. Por eso existe una bandera con una sola estrella, porque ellos querían ser un país. Cuando México o el ejército mexicano va a tomar el control de Texas, entonces Texas se anexiona voluntariamente a Estados Unidos. Y es cuando viene la guerra de Álamo, la batalla del Álamo, cuando Santana personalmente le diría, para mí en un error brutal, el ejército mexicano y llega a Texas y entonces es arrestado y coaccionado para ceder Texas. Entonces allí tiene mucho que ver con la debilidad mexicana, con el deseo propio de los tejanos en su momento de ser un país independiente, como alguna vez también California quería hacerlo, y pues que las cosas se dieron de otra manera y finalmente pues el más fuerte es el que resuelve el tema, ¿no? Saludos mis hermanos, buenos días a todo el grupo de Instrucción Teológica. Ya llevamos pues varios meses con complicaciones para que se vaya cerrando ese tema, pero el día de hoy ya vamos a dar cierre, creo que ya dimos un tiempo considerable. Me gustaría que los que no han escuchado el audio de la exposición inicial con el pastor Iván puedan hacerlo. Es un recordatorio sobre los datos que dio sobre lo que es el imperialismo y es un tema muy importante para poder comprender las acciones que suceden en el mundo de hoy y a través de la geopolítica. También recomiendo muchísimo los audios del profesor Castañeda sobre las relaciones de este concepto con lo dado actualmente en los Estados Unidos, muchas de las situaciones que se están dando en las naciones, porque eso nos da un amplio espectro de lo que está sucediendo. Así que hoy de modo de una especie de como de resumen, aunque ya se ha dicho mucho de las temáticas que aquí se van mencionando, me gustaría hablar un poquito de nuevo sobre el tema de lo que es el imperialismo, que básicamente tiene su desarrollo en una época concreta, que eso es algo que me gustaría también acotar bien durante estas exposiciones para que no demos lugar a confusiones y podamos tener también esas distinciones que son importantes que se dan para poder tener un criterio muy sólido sobre qué es realmente el imperialismo. Entonces vamos a ir desarrollándolo y esto es algo muy importante que se va dando porque se da en la medida del desarrollo de derechos particulares de un tipo de acuerdos que de alguna manera van a surgir las fuerzas que le conocen como del Imperium o las capas con las que tienen que contar
como protectoras de un cierto poder. Recuerden que la palabra imperio puede tener varios sentidos, pero en general se entiende como una forma de organización política en la que un emperador gobierna un estado. Con esa concepción que es demasiado general, pues se puede entender lo que es un imperio. Otros pueden verlo más allá como el conjunto de estados. Fíjense que esto es concretamente, o más específicamente, lo que era el imperio. Un conjunto de estados o territorios sometidos a un emperador, y eso puede entenderse como un imperio, cosa que no es el caso en las naciones actuales. Por eso decía que se aterrizó en una época concreta, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, y eso es algo muy importante. También el imperialismo se puede entender, o el imperio, que también hay que distinguir el término aquí imperio como la diferencia con el concepto de imperialismo, que se trata de una época concreta, porque el imperio puede ser referente al tiempo en que gobierna un emperador, puede ser un imperio, y eso es algo muy interesante porque imperios siempre han habido, pero el término imperialismo, más que nada se le conoce como imperialismo colonial, a una época concreta que es la que es importante especificar. También el imperio puede referirse al tiempo en que hubo emperadores en un país, y en ese periodo de tiempo se le conoce como imperio, o una potencia hegemónica, y una zona de influencia también puede ser entendido como imperio. Bueno, el imperialismo en realidad se trata de una doctrina que defiende la dominación de un estado sobre otros territorios. Ese concepto es muy importante entenderlo, porque se trata de una doctrina que se aterrizó precisamente en un acuerdo. Todas las formas políticas son organizaciones de fuerza, no existe una que no lo sea, por el modo, incluso por la proporción en que se usan o amenazan usarse la fuerza dirigida hacia afuera contra otras organizaciones que son análogas. Pues desempeñan un papel específico en la estructura y el destino de las comunidades políticas. Esto es algo que se tiene que dar, y si no se da de una línea o de un bando, de un lado, vienen del otro lado. No toda forma política, sin embargo, es igual, y ni en igual medida es expansionista, que es el concepto que tiene que ir incluido en lo que se habla de una especie de imperialismo, en el sentido de que pretenda conseguir un poder dirigido hacia afuera, es decir, un estado de preparación para obtener el poder político sobre otros dominios y comunidades, tanto en forma de anexión como en forma de sumisión. Por lo tanto, las formas políticas son formas de poder, dice Max Weber, dirigidas hacia afuera en distinta proporción. Y eso siempre se tiene que dar por cuestión de organizaciones y por cuestión de funcionalidad. Se experimentan diversas transformaciones. Todo poder, entre comillas, inherente a la forma política, lleva a un seno una dinámica específica. Puede constituir la base de una pretensión específica al prestigio por parte de sus miembros, pretensión que influye en su conducta exterior. El imperialismo en realidad se puede concretar, esto es importante que lo tomemos en cuenta y anotarlo, a una época específica donde se dio el imperialismo colonial, que es muy importante decirlo, desde 1870 a 1914, cuando viene la Primera Guerra Mundial, que precisamente es parte del surgimiento como una reacción en contra de los colonialismos que se estaban dando expansionistas. La palabra imperialismo es entendida como la doctrina que defiende la dominación de una nación o estado sobre el territorio a través de la adquisición de tierras, la imposición del poder político económico. Llevar esto es importante porque eso lleva a la expresión de un estado más allá de sus fronteras. Es decir, estamos hablando del concepto que se llama expansionismo. Ahora,
los imperios siempre han habido, pero el imperialismo como tal no existía. ¿Por qué? Porque los imperios se entienden solo como dominios extensos y significativos. Eso es todo lo que es un imperio. Pero el imperialismo, o sea, estamos hablando de imperios como por ejemplo viene a la mente el imperio romano y los imperios que nosotros conocemos con relación a la Biblia, desde el imperio de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, todos fueron imperios, pero no existía la doctrina del imperialismo como tal, simplemente eran territorios porque algunos eran aceptados, otros no eran aceptados, así que no existía el imperialismo como tal. Solo eran dominios extensos y significativos, pero no existía el imperialismo como tal, como doctrina. Es importante entonces entender que cuando hablamos del imperialismo estamos hablando de una época concreta, ya dijimos 1870, 1914, que es esa época en la que se desarrolló, porque el imperialismo es la doctrina que defiende, oiga bien eso, la doctrina que defiende la dominación de una nación o estado sobre los territorios a través de la adquisición de tierras, la imposición del poder político o económico y lleva a la expansión del estado más allá de sus fronteras, que eso es algo muy importante, va relacionado. Imperios entonces siempre han existido, pero el imperialismo como tal no, porque el imperialismo se desarrolló en esta época concreta que hemos ya mencionado, en que la base del sistema mundial o del orden mundial era netamente imperial. Se puede decir que la era de los imperios se basó específicamente en un acuerdo concreto y masivo. Solo surgió luego de la unificación de Italia en Europa en 1861, cuando ya se concreta como parte de las naciones europeas Italia y el nacimiento de Alemania, que como Estado-nación en Europa en 1871. Con el surgimiento de estas dos naciones y un acuerdo que es el acuerdo imperialista de reparto de las tierras prácticamente de África. Todos compartían esta visión del mundo. En ese acuerdo que se hizo, se aceptó el imperialismo como una forma de orden mundial. Aunque algunos estaban y otros en decadencia. Eso independientemente si algunos tenían más poder que otros, pero el acuerdo es que todos aceptaban la dominación como parte de un acuerdo, que se repartan específicamente más que nada África. Todos buscaban o esas naciones, o bien conservar sus territorios que dominaban, o expandirlos. Y esa expansión era algo que que era planificado. Es un imperialismo planificado. O sea, pero estaba basado en un acuerdo. ¿Qué es el punto de partida del imperialismo? Es la famosa conferencia de Berlín, celebrada en 1884 y 1885. Fue una reunión de potencias europeas y también de Estados Unidos para establecer las reglas de colonización de África. El objetivo de esa reunión, o su principal objetivo, era evitar conflictos entre las potencias europeas en su lucha por África, definiendo criterios para la ocupación y reparto del continente, como no existan esos conflictos, sino, a ver, te toca a ti esto, eso se llama repartir. Eso siempre ha existido entre las potencias, pero ahora se hizo un acuerdo de la repartición de África con la presencia de Otto von Bismarck, que fue un político prusiano alemán, un líder clave en la unificación de Alemania en 1871. Con este acuerdo llamado el reparto de África, se entiende que inicia la época del imperialismo colonial. Entonces, es importante también hacer esas definiciones. Ya algunas precisiones las dio el pastor Iván y también las hizo el profesor Castañeda. Pero colonialismo e imperialismo van de la mano y no se va a entender el imperialismo
sin el colonialismo. De ahí que se dice la frase correcta es imperialismo colonial. Si no es así, no se está refiriendo a ese tipo de imperialismo. A lo mejor podrá ser un neoimperialismo como algunos ya hablan. Pero el colonialismo es el método con el cual el imperialismo se implementa. Es a través del colonialismo. Si no está el colonialismo, pues no puede denominarse como tal imperialismo. Van de la mano. El colonialismo entonces es el sistema político por el que un estado denominado metrópoli va a tener pues una colonia, ¿no? Mediante la fuerza sobre otro pueblo denominado colonia. El imperialismo, entonces, desde la otra perspectiva, es la doctrina, es la ideología, por así decir. Y el colonialismo es cómo se implementa esa ideología. El colonialismo es la forma en que se hace. Vuelvo a reiterar, el imperialismo es la doctrina, es la ideología. Y el colonialismo es el método que se usa para establecer el imperialismo. Si no existe eso, pues no se puede hablar de un imperialismo colonial como tal que se está manejando de esta época. Estamos hablando entonces de 1870-1914, que es el periodo que se le conoce como el imperialismo colonial. Bien, con la Primera Guerra Mundial empezó el cambio, porque es una de las razones de la Primera Guerra Mundial precisamente es una reacción en contra de los imperialismos, y ahora sí vienen las guerras entre los imperios, por así decir, ¿no? Que estaban a su cargo ciertas colonias, y de hecho van a surgir ciertos acuerdos y demás formas de administración, pero básicamente luego de la Segunda Guerra Mundial es difícil hablar del colonialismo en forma técnica como lo que se ha mencionado de esa época concreta. Si el imperialismo es la defensa de un estado sobre otro, pues sí existe cierta continuidad en cierta forma, pero como ya tenemos un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, que hay un acuerdo de los derechos humanos y de las naciones, entonces no se puede hablar del todo de un imperialismo, porque hay ciertos tratados y acuerdos, pero porque ya no existen ese tema del métodos de colonia. Podemos hablar ahora de un cambio de cara, ¿no? De cierta forma, si se quiere decir, un neocolonialismo. Algunos hablan de ese neocolonialismo donde no existen metrópolis, no existen colonias, pero hay redes de dependencia sobre países menos poderosos, ya sea cultural, militar o económicamente, y en cierta forma se tiene influencia. Es un poquito complicado hablar de eso, ¿por qué? Porque no es del todo preciso. Al menos sí se pueden decir que se hablan de lógicas imperialistas, como por ejemplo el hecho de que, vamos a hablar el ejemplo concreto, ¿no? De que Rusia al invadir Ucrania dice, no, pues es un asunto doméstico porque ellos están bajo mi cobertura y se están rebelando, es como un padre que está disciplinando a sus hijos. Puede manejarlo de esa manera, ¿no? Y hablar de un neocolonialismo. Pero es un poquito complicado cuando ya no está permitido legalmente, o sea que se convierte en algo que atropella los acuerdos. Entonces no es un sistema imperialista, o sea, porque la doctrina del imperialismo no es aceptada como tal. Bueno, en una asociación de vecinos, por ejemplo, aquí es importante decirlo, poner cómo entonces funciona esto. En una asociación de vecinos ocurre con gran frecuencia que el hombre más rico acaba por ser el cabecilla o el líder. ¿Cómo es que llegó a ser el líder? Lo que muchas veces significa una preeminencia honorífica, porque pues se le da esa oportunidad. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Esto no significa que hay un colonialismo como tal, sino que hay una representación, pero que hay una guía y que hay una persona que es capaz de hacerlo. En la llamada democracia pura, es decir, en la democracia moderna, que rechaza expresamente los privilegios de este tipo
conferidos al individuo. Ocurre, por ejemplo, que solo las familias que pertenecen a la misma ciudad o clase tributaria bailan entre sí, como dice un ejemplo que se cuenta de algunas pequeñas ciudades suizas donde se puede hacer eso, ¿no? Es el tema de lo que se dice bailan entre sí. Pero el honor correspondiente al estamento no debe necesariamente relacionarse con una situación de clase. Normalmente se habla más bien de una radical posición a las pretensiones de la pura posesión de bienes. No es la única forma de otorgarle cierta autoridad. Puede ser que tenga recursos o puede ser que tenga cierta habilidad intelectual también, o puede ser que tenga una capacidad de liderazgo. Esto ocurre con frecuencia y esto es algo muy importante. Por precaria que pueda ser a la larga esta igualdad en la apreciación social, decir, es que todos somos iguales. Sí, se entiende eso de que todos somos iguales, pero no todos tienen los recursos y la capacidad o la habilidad para ejercer cierto liderazgo, y eso no lo cataloga a la persona como un dictador, simplemente que alguien tiene que tomar el mando. Esto también pasa en las naciones actualmente y no necesariamente se tiene que etiquetar como una forma imperialista de gobernar, como por ejemplo, si las naciones que tienen cierto poderío económico, por razón de sus intereses económicos, van a atraer hacia sí a las otras naciones más débiles para que puedan comercializar, para que puedan desarrollar su actividad, y a ambos les conviene. De ahí que es donde surgen los acuerdos y lo que Max Weber llama su acuerdo de dominación, porque es así. O sea, el tema de la dominación no necesariamente tiene que verse como algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué no algo malo? Porque es parte del desarrollo del orden mundial, del rumbo que lleva el orden mundial. Esto es como, miren, algo tan sencillo que nos lo muestra gráficamente en la naturaleza. Cuando Júpiter que tiene mayor masa, y las leyes de la gravedad es que toda masa mayor atrae a las masas menores. Esto es una ley de la gravedad. Lo mismo pasa aquí. Cuando hay una nación con un poderío económico, político, militar, pues lógicamente va a atraer a los demás y los demás van a bailar, como decimos, de acuerdo a sus intereses de esa nación. ¿Por qué? Porque al final va a redundar en beneficio de todos. Hay algo que a mí me encantó de la opinión del profesor Castañeda, que decía, en el caso de Estados Unidos, al defender sus intereses de su nación, y tiene muchas ocasiones que poner límites a otras naciones con el fin de que él pueda protegerse, pero no solamente si es un problema, y aquí hacía él una diferencia que me encantó igual, que no está haciendo, por ejemplo, en el caso de la intervención militar para poder frenar la introducción de grupos, ahora ya le clasifican como terroristas, ¿no? Pero de narcotráfico, de delincuencia organizada, a su país, tiene que establecer esto, no sobre el gobierno de México, sino en contra de los grupos delictivos. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de su interés para que pueda proteger. Ahora, nosotros tenemos que buscar siempre el bien de nuestro vecino. ¿Para qué? Para que así también podamos vivir en armonía. Porque si nosotros no podemos desear mal a este país, que es el que está cerca de nosotros, que es un país muy poderoso, sino que tenemos que desearle bien para que también a nosotros nos vaya bien, porque hay una interacción entre naciones. Entonces, esto no significa
no significa un imperialismo, o sea, ni siquiera tiene que haber imperialismo en el sentido que no existe porque no existen colonias como tal, no existen, sino que tiene que ver con una ley que es así, que alguien tiene que asumir el orden y las naciones poderosas generalmente van a buscar también la protección de los intereses propios de su país. Esto es algo muy importante. Yo refiero a que escuchen la ponencia del profesor Castañeda y pueda darse eso. Entonces, para mí es algo muy importante cuando se habla entonces de imperialismo. Me parece que se habla fuera de contexto. A lo mejor haya un neoimperialismo o un atisbo de lo que es imperialismo, pero imperialismo como tal, ya como doctrina, no existe. El imperialismo colonial quedó completamente en desuso, por lo menos en doctrina. A lo mejor en ciertas prácticas se quiera imponer, pero se constituye en algo que no es aprobado entre las naciones. Saludos a todos y esperamos que sea de ayuda a todo pues estas exposiciones.